déjenme grabar que surgen a partir de la biología, que es de las ramas de la biología y que tiene varias, y todas estas varias ramas que tenemos, pues obviamente estudian un campo muy bien limitado y todas en conjunto pues nos dan la biología y también veíamos esta parte de... aquí, ¿no? O sea, y veíamos también en los conocimientos, ¿no? Que usualmente nosotros conocemos como el conocimiento científico, sí, pero diferenciarlo del conocimiento empírico o el conocimiento basado solamente en la experiencia, que no necesariamente es correcto. ¿Por qué? Pues porque no tiene una comprobación, no tiene acumulados, no tiene datos, no tiene seguimiento, a diferencia del científico que sí, que se puede generalizar, se puede replicar, ¿no? Puede generar leyes, puede generar teorías, ¿no? El conocimiento científico decíamos que también tiene leyes y tiene teorías y ahorita vamos a explicar un poco la diferencia de estos y tiene que documentar todo lo que hace, ¿no? Y veíamos algunos ejemplos, por ejemplo, de cuál es un conocimiento empírico, como cuando aprendemos los deportes, ¿no? Los aprendemos con base a la experiencia y tenemos algún entrenador, pero no necesariamente lo que le funciona a uno le funciona a otro. Entonces nosotros vamos encontrando nuestros modos, por ejemplo, que si nos gusta ser portero, defensa, en fin, con base a la experiencia que vayamos teniendo. Pero, por ejemplo, las leyes de Mendel es un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque nos van a determinar de una manera muy certera y muy precisa, por ejemplo, cómo se distribuyen los genes y cómo se va a distribuir la herencia o la ley de Coulomb, ¿no? En la física, sin esta ley que se replica, es universal, en el universo conocido, pues obviamente no tendríamos la menor idea de cómo funciona, por ejemplo, la electricidad, ¿no? No tendríamos una computadora, por ejemplo, o un teléfono. También conocimiento empírico, pues, por ejemplo, los juegos como aquí tenemos el yo-yo, todos los juegos, las canicas, en fin, cualquiera, ¿no? Maquillarse también, aunque tengamos cientos y miles de tutoriales en YouTube de cómo maquillarse, pues no, finalmente es conocimiento empírico porque también tenemos que aprender de la experiencia cada uno, ¿no? Es decir, no necesariamente lo que le funciona a una persona le funciona a otra. Entonces, vamos aprendiendo cómo hacer nuestra propia experiencia. Y el teorema de Pitágoras, bueno, pues lo utilizamos en la arquitectura, en la ciencia, en el diseño. ¿Para qué? Pues para poder hacer, a poder hacer mediciones certeras, pero obviamente incluso el teorema de Pitágoras ya no necesita una comprobación, ya es algo que sabemos que nos va a funcionar todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese es un poco. Y después veíamos la parte del método científico, cómo el método científico se va armando, es decir, nosotros usualmente tenemos 4 pasos que nos aprendimos, pero aquí nosotros le agregamos otros 2 más, ¿no? Entonces, obviamente, sabemos de la observación, plantearse un problema, vimos un pequeño problema, ¿no? Nos planteamos uno, luego planificamos, perdón, planteamos la pregunta, siempre debe de ir el planteamiento del problema en forma de pregunta, o sea, ¿por qué es esto? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo funciona esto? Después hacer una solución, ¿no? Plantearnos una serie de soluciones a ese problema, es decir, ¿por qué pasa esto? ¿No? Las hipótesis pueden ser desde muy sencillas hasta con conocimientos previos podemos generar algunas hipótesis, pero de hecho esa es la base del conocimiento, es decir, saber cómo vamos a ir planificando las cosas. Luego viene la experimentación, que es ya el proceso de cuantificar los experimentos que hagamos. De hecho, aquí faltaría un paso, que es el de la planificación o planificar la investigación. Luego, ya que sacamos esto, tenemos el análisis y los resultados, es decir, hacemos todo un análisis estadístico, matemático, conceptual, metodológico, en fin, sobre los resultados que tenemos y con base a ellos ya podemos llegar a las conclusiones que pueden ser o teorías o pueden ser, en este caso, leyes.
Entonces, ¿cuál es para ti, Luis, la diferencia entre la teoría y una ley? ¿Cuál es la diferencia? Que la teoría puede ser como suposiciones de, cosa llama, de que según o que si hacemos algo puede pasar, y las leyes de que ya están comprobadas de que si hacemos esto, va a pasar esto, y nos va a llevar al resultado que queremos. Bueno, así es como lo pienso yo. Perfecto, muy bien, muy bien. Tú, Alondra, ¿qué piensas? ¿Cuál crees que sea la diferencia? Que las leyes ya luego llegan a describir los fenómenos o los experimentos que llegan a hacer. Ujú, muy bien. Por ejemplo, vamos a ver, porque usualmente a veces ahí tenemos unas ideas un poco extrañas con esto. Por ejemplo, yo tengo esta cuestión que es, déjeme quitar el lápiz aquí, y poner el puntero. Yo tengo, por ejemplo, esta fórmula, ¿no? Seguramente esta fórmula la han visto muchísimas veces en diferentes momentos. E igual a mc al cuadrado. ¿Qué significa esta ley? Esta fórmula significa una teoría, ¿no? Es una teoría, porque es la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Qué significa esto? Esto significa que la energía, E es energía, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En otras palabras, es que si yo tengo, por ejemplo, un objeto, digamos, tengo un lápiz y lo lanzo a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, esos 300.000 al cuadrado, entonces lo que va a suceder es que se va a desintegrar ese objeto y va a liberar la energía que tiene contenida, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, ¿por qué se imaginan ustedes que esto es una teoría? ¿Por qué energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado? ¿Por qué es una teoría y por qué no es un hecho, no es una ley? ¿Qué piensan de ello? ¿Por qué piensas, Luis? ¿Qué pasa esto? Porque puede estar, bueno, puede ser que todavía no esté confirmada al 100, que esa Ujú. sería como que mi respuesta principal, pero no saco otra conclusión más que esa. Acabas de dar un punto, acabas de decir algo muy importante, porque no hay una comprobación. ¿Qué tendríamos que tener para poder comprobar eso? O sea, imagínate, ¿no? Por ejemplo, tenemos el objeto, que puede ser cualquiera, pero en este caso, no tenemos la forma de lanzar algo a la velocidad de la luz. O sea, todavía no lanzamos algo que alcance la velocidad de la luz. Sí, ya hemos roto la velocidad del sonido, sí, pero no la velocidad de la luz. Y luego imagínate duplicarla, o sea, hacerla, ni siquiera duplicarla, o sea, al cuadrado, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Entonces, pues es imposible alcanzar esa velocidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no lo podemos comprobar. Entonces, eso por eso queda como una forma de teoría, es decir, no tenemos los elementos para comprobarlo en la realidad, pero en la cuestión teórica, esta fórmula funciona. Tan funciona que se han hecho, por ejemplo, bombas atómicas con esto, ¿no? Digamos que esta es la base de lo que después se convirtió en la bomba atómica o las plantas nucleares o algunos proyectos de viajes estelares, en fin. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Como la teoría no necesariamente queda descartada como algo menor, o sea, está al nivel de las leyes, ¿no? O sea, ya al final la teoría queda al final de las leyes. Solamente hay que situar en qué contexto, si tenemos los medios, en fin, ¿no? Por ejemplo, la ley de gravitación universal de Newton, sabemos que es una ley en el universo que conocemos, ¿no? Es decir, sabemos cómo funciona en lo que tenemos de la realidad, pero por ejemplo, no hemos probado la ley de gravitación universal, por ejemplo, dentro de un agujero negro.
Entonces, seguramente, si nosotros pusiéramos las leyes de gravitación de la mecánica de Newton, quizá funcionaría de una manera muy extraña, y de hecho, pues ya se piensa que es así, funcionaría de una manera muy extraña al interior de un agujero negro que la gravedad está a un nivel máximo y compensa cualquier otra cosa. Entonces, obviamente, por ejemplo, cuando nosotros ponemos las leyes en otros ámbitos, entonces tal vez ahí vamos cambiando, ¿no? Y también, por ejemplo, imagínense cómo cambia esto. Antes de que tuviéramos este tipo de modelo de conocimiento científico, por ejemplo, durante 2000 años, o sea, vean la cantidad, ¿no? O sea, para que lo magnifiquen así. 2000 años se pensó que la Tierra era la que era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de ella. 2000 años. Y tenemos apenas casi 400 años que vivimos con otra realidad, que pudo llegar Galileo, Kepler y Copérnico a decir, no es cierto, ¿no? En realidad la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Pero 2000 años contra 300 años, pues eso les dice cómo también el conocimiento científico se va modificando a veces más rápido, a veces más lento. Muy bien, bueno, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Ahora, nosotros en la parte de biología, en el siguiente punto, es las características de los seres vivos. Es decir, los seres vivos tenemos estas 8 características que nos hacen, muchas de ellas las compartimos, muchas de ellas las tenemos similares a otros, pero son lo que cuando nos dicen cuál es la diferencia entre los seres vivos, por ejemplo, y los seres inertes, pues son estas, ¿no? Es decir, nosotros los seres vivos podemos definirnos a partir de nuestra organización, ahorita vamos a ver qué es cada uno, a partir de la homeostasis, de la irritabilidad, del metabolismo, del crecimiento, de la reproducción, de la adaptación y la evolución. Muy bien, entonces vamos a ver qué es cada uno. Entonces, por ejemplo, el primero, ¿no? La organización. Nosotros vamos a tener, que estamos formados por células. Esto es básicamente uno de los principios básicos, es como la unidad, ¿no? La célula, y a partir de la célula se forman tejidos, y de los tejidos se forman, en este caso, órganos, y de los órganos se forman, pues obviamente ya seres complejos, como en este caso el humano. Pero hay que tener aquí, nosotros también tenemos seres vivos que nada más viven con una célula, que son unicelulares, y nosotros somos pluricelulares. Entonces, algo muy importante es que a mayor número de células que tengamos, tenemos una organización mayor. Entonces, por ejemplo, uno que vive con un ser, un organismo que vive con una célula, pues obviamente, pues tiene un nivel de complejidad menor, es decir, funciona de una manera muy simple, ¿no? Pero en este caso, una organización muchísimo más elevada como el ser humano, tiene que dispersar, en este caso, su nivel de las células. Entonces, por ejemplo, tenemos células que funcionan por a los huesos, pero estas, por ejemplo, se manejan diferente que las células, por ejemplo, nerviosas. Cada una de ellas tiene un nivel de organización y complejidad diferente. ¿Por qué? Porque si yo agarro y, por ejemplo, me rompo un hueso, las células óseas, o sea, lo van a recuperar, van a cubrir la herida y se va a recuperar. Pero, por ejemplo, si yo corto en este caso células de nervios, pues esas ya no se regeneran, ¿no? Lo mismo sucede con las neuronas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si yo me corto un brazo aquí, ¿no? El brazo ya no me va a surgir, ¿no? Solamente se va a regenerar la piel. En fin, entonces, obviamente cada uno de estos, dependiendo del ser humano perdón, del ser humano, del ser vivo, va a tener un nivel de organización muchísimo más amplio. Entonces va de lo simple a lo complejo, y el ser humano es uno de los más complejos, que no el más, ¿eh? Ojo, esto es muy, muy importante, no es el más complejo, hay otros animales muchísimo más. Por ejemplo, ¿qué animal piensan que es así como que tiene una organización de celular muy, muy compleja? ¿Cuál se imaginan ustedes? Alguno que se pueda comparar con el ser humano. De hecho, hay dos. ¿Cuál que se imagina?
Así, cualquiera que ustedes piensen. ¿Cuál piensas, Armando? ¿No? Alondra, ¿alguno que pienses que sea así muy complejo? No, ninguno. Por ejemplo, ¿han pensado en los pulpos? Los pulpos, por ejemplo, tienen un nivel de inteligencia extremadamente complejo, ¿no? O sea, de hecho, cada vez que ustedes comen un pulpo, por ejemplo, eh, es como comerse a un ser extremadamente interesante porque tiene una complejidad cerebral, neuronal, de movimiento, de adaptación. Se puede ir por un caño, se puede comprimir, se puede ampliar, se puede defender, camuflajear. Su nivel de actuación a nivel cerebral pues es impresionante. Pueden ver un documental que está en Netflix, se llama Mi Maestro el Pulpo, es un documental, por ejemplo, para que se den una idea de cómo es. Otro sería el cerdo, ¿no? Cerdos podemos decir, ay, si son sucios y todo, pues son extremadamente listos y tienen una complejidad en su organismo impresionante. O las vacas, ¿no? Por ejemplo, que tienen dos estómagos, en fin, ¿no? Bueno, entonces ese es a nivel de organización. Ahora, el otro nivel, ¿no? Homeostasis, este es muy, muy, muy importante porque este es de alguna manera, y esta es la palabra clave, regulación, es el sistema o es la forma en que nuestro organismo se autorregula. Por ejemplo, ahorita que está el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, me infecto del COVID, entonces lo que hace mi organismo es empezar a luchar contra ello y empieza a autorregularse para mantener el estado original antes de que tuviera ese COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema también funciona diferente en cada ser vivo. Por ejemplo, hay animales de sangre fría o de sangre caliente. Hay unos que su regulación o autorregulación hace que, por ejemplo, puedan dormir 6 meses, ¿no? Y luego estar despiertos otros 6. En fin, cada uno tiene un nivel de regulación diferente. Pero esto es la homeostasis, finalmente, la autorregulación del cuerpo, en este caso, o de todos los sistemas para poder sobrevivir, ¿no? O sea, ¿cuál es el mismo organismo? No va a menos que tenga una enfermedad degenerativa, el mismo sistema no se va a aniquilar, ¿no? O sea, no va a hacer que se muera. Entonces, por ejemplo, a menos, no sé, que tenga, les digo, un tipo de enfermedad o un desorden mental, ¿no? Que es otra cosa, pero los animales obviamente no se organizan para destruirse. Ahora, esta, ¿no? La irritabilidad. No significa del enojo, o sea, irritabilidad no estamos hablando del enojo, sino más bien estamos hablando de cómo reaccionan, en este caso, nuestros organismos y todo nuestro sistema a los impulsos del exterior. Entonces, por ejemplo, nosotros, pues sí, somos un ente complejo, pero reaccionamos ante la luz, ante el aire, ante el calor, ante el frío, ante una amenaza, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí con esta luz, con luz, vemos el ejemplo con la luz de un foco, pues obviamente, ¿no? La pupila está más contraída, pero aquí se dilata, o sea, se amplía cuando la luz es menor. ¿Para qué? ¿Cuál es la reacción? Pues para obviamente adaptarse y ver muchísimo mejor. Entonces, nosotros, por ejemplo, si salimos y hace frío, pues inmediatamente nos cubrimos, ¿no? Pues nuestro cuerpo se nos pone de esta cuestión que le llaman piel de gallina. Entonces, es un proceso de irritabilidad. O cuando, por ejemplo, corremos y sudamos, eso es un proceso de irritabilidad. Muy bien. Luego el otro, que es el metabolismo. Entonces, ojo, este es súper importante. Esta también es pregunta como clásica de examen. Esta es como muy, 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 muy tradicional. Esta pregunta es cómo nosotros obtenemos la energía, ¿no? Cómo la obtenemos y cómo la procesamos. Entonces, por ejemplo, esta es súper interesante porque tenemos esta cuestión de la capacidad de algunos organismos para generar sus propios alimentos y otros, obviamente, los tenemos que obtener del exterior. Entonces, por ejemplo, el anabolismo, entonces, por ejemplo, es que podamos
organismos muy simples, ¿no? Podamos obtener la energía y podamos hacer procesos complejos. Entonces, anabolismo es ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Cuando tenemos los procesos de energía, por ejemplo, cuando comemos, ¿no? Y el catabolismo, este es otro, es al revés, es descomponer lo complejo, ¿no? Y para obtener lo sencillo. Entonces, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado estas personas que dicen, híjole, es que tú comes de todo y sigues flaco, ¿no? No sé si sean eso. O hay gente que dice, es que yo no como nada y estoy con sobrepeso, ¿no? Entonces, obviamente, esas referencias tienen que ver a cómo estamos procesando estos elementos, es decir, cómo es nuestro metabolismo. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes, que están muy jóvenes, tienen un metabolismo muy acelerado, ¿no? Es decir, consumen comida, consumen energía y obviamente pues la distribuyen de una manera rápida, ¿no? Pueden comerse una pizza y no engordar, ¿no? En absoluto. O pueden no hacer absolutamente nada y engordar muy rápido. Entonces, obviamente, el metabolismo depende de cada uno, pero por ejemplo, cuando van llegando a los 40, 50 años, entonces el metabolismo se empieza a hacer más lento, más lento, más lento, y entonces estos dos procesos, anabólico y catabólico, se vuelven muy desgastantes, ¿no? Entonces hay que tomar suplementos para acelerar el metabolismo, en fin, hacer ejercicio y todo ello. Entonces por eso ahorita disfruten esto porque en algunos años se complica el metabolismo en todas las personas, ¿eh? No es de solamente una, es en todas. Muy bien. Otro proceso, otra característica es el crecimiento y el desarrollo. Y entonces nosotros lo vemos, ¿no? Obviamente todos los seres vivos, pues sí, nacen, crecen, se desarrollan y finalmente mueren. Entonces, finalmente esto, durante este proceso, tenemos mediciones y tenemos procesos para medir, por ejemplo, cuánta cantidad de energía consumo en cada edad, según el desarrollo que tengo, cuánta cantidad de oxígeno, de alimentos, de calorías, en fin, debo de consumir para que llevar mi proceso, digamos, en este orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan que estos procesos, por ejemplo, cuando uno está en desarrollo, por ejemplo, es donde uno alcanza su máximo. En los hombres, por ejemplo, es de los 14 años hasta los 21, ¿no? Entonces es cuando el cuerpo ya después de los 21 años ya no crece nada, o sea, ya se quedaron con la estatura que tienen y todo ello. En las mujeres es un poquito antes, hasta los 18, pero comienza antes, comienza un poco por ahí de los 11 y termina por ahí de los 18. El proceso de crecimiento físico, ¿no? Así. Pero el desarrollo mental es otra cosa. Entonces, por ejemplo, los hombres que como género alcanzan la plenitud de su desarrollo mental por ahí de los 35, es así cuando tienen todas sus facultades así, wow, ya son unas eminencias, pero las mujeres, por ejemplo, lo alcanzan muchísimo antes, ¿no? Desde los 22 años ya tienen un clímax, en este caso, de desarrollo mental. Entonces, si se fijan, hay muchos años de diferencia ahí, ¿no? Y por eso los hombres a veces nos comportamos un poco torpe con esto. Entonces, bueno, esa es una de las situaciones que tenemos aquí con desarrollo. Ujú. Otra de las cuestiones que nosotros debemos de fijarnos es la reproducción. Es decir, nosotros, los seres vivos, pues como tendemos obviamente a perpetuar la herencia genética, pues obviamente nos tenemos que ir reproduciendo. Entonces, todos los seres vivos van a tener diferentes formas de reproducirse. Entonces tenemos la forma asexual y la sexual. Y dentro de estas vamos a tener, ya cuando lleguemos al tema, vamos a ver todas las diferencias, todas las formas que tenemos de reproducción asexual y todas las funciones que tenemos sexual, ¿no? Entonces,
Ah, obviamente pensamos en este caso en la reproducción asexual, donde el mismo organismo puede reproducirse a sí mismo sin la necesidad de un segundo, ¿no? Es decir, se divide y ¡pum! Sale otro ser vivo de él, ¿no? O sale una espora y ya se reproduce. Acá no, acá en la reproducción sexual sí tenemos que debe de haber un gameto femenino, un gameto masculino o por así decirlo, una hembra o un macho, ¿no? Y se reproduce. Entonces es muchísimo más complejo el nivel de la reproducción sexual, ¿no? Luego tenemos la adaptación. Y este va a ser muy proceso, sobre todo cuando ahorita que vamos a ver a Darwin. Entonces, el proceso de adaptación es cómo los seres vivos se van adaptando a los diferentes medios geográficos, climáticos, ambientales, alimentarios, ¿no? Que van teniendo y cómo va cambiando también la capa. Entonces, por ejemplo, estos que conocemos muy básicos, los camaleones, ¿cuál es su proceso de adaptación? Es la cuestión de la pigmentación, que pueden pigmentarse y pueden camuflajearse para que, pues para que no sean comidos por sus depredadores, ¿no? Esa es básicamente la función de que no se los coman sus depredadores y que ellos mismos puedan esconderse y cuando va a llegar una de sus presas, pues ellos se la puedan comer sin ser detectados. Entonces, es un proceso. O, por ejemplo, los osos polares, ¿no? Entonces, los osos polares, ¿por qué tienen la piel la tienen negra? O sea, un oso polar, su piel es negra, pero negra, negra. Pero nosotros los vemos blancos, ¿por qué? Pues porque obviamente el pelo que tienen se ha ido adaptando a la falta, en este caso, de estímulo de sol, ¿no? Y obviamente también para camuflajearse en el hielo y poder ser mejores cazadores, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo vemos con los humanos, también los esquimales o gente que vive en el desierto, por ejemplo, adapta su piel para poder resistir el calor o los ojos los hacen más pequeños y más alargados para que la luz de la nieve o la luz que se refleja en los desiertos pues no le ataque, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión de la adaptación. Y luego, pues, el último punto es esto, ¿no? Pues la evolución. Entonces, obviamente la evolución, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo básicamente a este proceso de ir de la adaptación y cómo nos vamos adaptando y cómo va nuestro cuerpo haciendo modificaciones para finalmente poder sobrevivir, ¿no? Y poder estar en la Tierra y perpetuarnos. Entonces, esta imagen, por ejemplo, es la imagen clásica, ¿no? Del ser humano, que parte de un primate básico, después empezó a caminar, se rió y caminar, y ahora es aquí, ¿no? Curiosamente, aquí la imagen es muy tendenciosa, ¿no? Esta imagen de que parte aquí de un primate muy oscuro, va cambiando, y nos pone aquí a una persona blanca, caucásica, rubeta, ese asunto, ¿no? Entonces es muy engañoso, como si la imagen nos dijera, es que todos al final vamos a ser güeros. Pues no, eso es absurdo, ¿no? Entonces, ahí un poco después haremos una crítica a los materiales y a estas imágenes. Muy bien, ¿alguna duda aquí con estos elementos? Aquí otra vez os pongo. ¿Alguna duda con cualquiera de uno de estos? Aquí, Armando, Emilio, Alondra, No, Luis. profe, ninguna duda. No, profe, No, en este Perfecto, momento ninguna. perfecto, muy bien, perfecto, ahí vamos bien. Entonces, obviamente, el último punto que veremos de evolución es el punto que seguimos, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos pensado, tenemos esta idea de que la evolución, y porque así nos las vendieron desde chiquita, que es evolucionar o la evolución se da del hombre, así de que pasamos del simio o pasamos a ser hombres, ¿no? Y pues no es por ahí, ¿no? También pensamos que la evolución simplemente son una serie de cambios que se van generando así como muy rápidos. La evolución en realidad es un proceso lentísimo, ¿no? Es muy lento la evolución. Es un proceso que tarda miles de millones bueno, no miles de millones, sino millones de años en este caso,
para poder notarse los efectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se imaginan? Nada más para tener una idea. ¿Qué se imaginan ustedes que tuvo que pasar para que, por ejemplo, este primate que nosotros vemos que estaba en un árbol y que caminaba con cuatro patas, qué tuvo que pasar o qué necesidad tuvo para poder volverse después erguido y después a partir de ahí caminar en dos pies y convertirnos en lo que somos ahora como hombres? ¿Qué piensan que sucedió? ¿Alguien tiene alguna teoría o alguna idea? Luis Armando, Emilio, Alondra, ¿alguna idea? ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿No? Entonces, por ejemplo, imagínense a este primate inicial, está en el árbol, ¿no? Y en las noches agudiza su sentido del oído y su sentido de la vista para ver a sus depredadores, que son los que cazan en la noche, por ejemplo, los leones, tigres, en fin, ¿no? Que cazan en la noche. Entonces, él, cuando llegan las mañanas, cuando son los días, tiene que bajar y tiene que seguir observando si no están sus depredadores cerca. Entonces se tiene que erigir como este segundo, ¿no? Tiene que erguirse para ver a través de los arbustos, de las diferentes estepas que hay, ¿no? Estar atento a sus depredadores, pero por lo tanto también ya su oído está más agudo, su vista está más aguda, sus pies obviamente, sus manos las va a ocupar para defenderse y para poder, por ejemplo, empezar a manipular piedras o después palos con los cuales se va a defender y empezar a caminar. Y a partir de eso, obviamente, empieza a crecer aquí, ¿no? O sea, la evolución no nada más se da aquí, sino también a nivel cerebral, es decir, el cerebro comienza a tener mayores conexiones, mayor exigencia de razonamiento, de búsqueda, de comunicarse, de tener un idioma, un lenguaje, en fin, y entonces obviamente va transformándose y va evolucionando a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué piensan en este momento? ¿Qué es lo que más tomando en cuenta las características de la sociedad actual que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ustedes que es lo que más puede evolucionar en el ser humano en este momento? No sé, las piernas, los pies, los ojos. ¿Qué piensan ustedes que es lo que más exigencia tenemos? ¿No, Armando? Y lo estamos viendo justamente ahorita, por ejemplo. Perdón, profesor, no le alcancé a escuchar bien. Ajá, que con las circunstancias que tenemos en este momento, de uso de la tecnología y medioambientales y todo, ¿cuál consideras que sea el cambio evolutivo del ser humano? Digamos, ¿cómo te imaginas el ser humano en unos 3 millones de años? ¿Cómo crees que va a ser? ¿Que vamos a seguir igual? ¿Vamos a ser diferentes? ¿Cómo piensas que vamos a cambiar? ¿Cómo nos vamos a ver? Bueno, yo la verdad creo que implementaremos mejor la tecnología con el paso del tiempo y probablemente ahora sí que podamos estar como en algunas películas futuristas, ¿no? Autos Ajá. voladores, robots que trabajen para nosotros. No sé, puede haber una infinidad de, ¿cómo se llama?, de probabilidades de que el hombre a lo mejor y ya ni siquiera viva en este planeta. Ujú. Esa es una de las grandes, grandes, grandes tesis. Por ejemplo, al ritmo de los avances de la ciencia que estamos teniendo y de las amenazas y de cómo nos estamos acabando el planeta, una de las grandes cosas que se está pensando en los procesos evolutivos es que ya no vivamos aquí, ¿no? En 1 millón de años ya estemos fuera de este planeta, ¿no?
Pero si nosotros nos fijamos bien, no sé si ustedes lo puedan visualizar incluso, ¿qué es lo que necesitamos más? Por ejemplo, estamos muy clavados con los teléfonos, con las computadoras, todo es muy de imagen y entonces al tener mucha imagen, ¿qué es lo que pasa con nuestros ojos? Nuestros ojos se tienen que ir adaptando, tienen que ser cada vez un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos partes de cartílago que ya no nos funcionan nada, por ejemplo, la nariz, ese cartílago finalmente ya no nos funciona, ¿no? Algunos dedos de los que tenemos de los pies, por ejemplo, los dedos pequeños de los pies, pues no nos sirven absolutamente a nada, ni siquiera para equilibrio, ¿no? Pensábamos que nos daba equilibrio, ¿no? Podemos tenerlo fácilmente sin ello. Tenemos partes dentro de nuestro cuerpo, como es el páncreas, por ejemplo. No, es otro, espérenme. Es un organismo un poco que está ahí, ahorita me acuerdo cuál es, pero que, por ejemplo, no sirve absolutamente para nada, solamente para darnos, enfermarnos a veces de él, ¿no? Y que le hacen unos hoyos y se los pueden sacar, ¿no? Incluso y se los quitan y ya no pasa absolutamente. ¿Cómo se llama este? Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, obviamente las manos, también las ocupamos mucho, entonces nuestras manos podrían seguir creciendo, haciéndose más largas. ¿Y qué pasa con nuestros pies? Pues nuestros pies podrían hacerse también más pequeños, pues porque también ya no los usamos tanto, es decir, ya pedimos las cosas por el Uber, por el supermercado lo hacemos virtual, en fin, ya no tenemos tanta necesidad, cada vez hacemos menos deporte, menos ejercicio, ¿no? Y otra cosa que puede evolucionar sería en este caso pues el cerebro, ¿no? Entonces cada vez hacerse más grande la corteza cerebral, el cerebro, y obviamente pues nuestra cabeza pues hacerse más grande. Entonces se imaginan cómo sería una persona así, con cabezota, no sé, una cabeza grandota, ojos grandotes, nariz, brazos largos, pies cortitos y cuerpo pequeño. ¿Qué imagen se les viene a la mente? ¿Cómo, profe? Perdón. Así como cómo se imaginan esta parte que tengamos así ojos, cabezota, ¿no? Cabeza grande, pues porque nuestro cerebro creció. No tenemos ojos, bueno, los ojos muy grandes, perdón. La nariz sin cartílago, porque no lo servimos, tampoco el cartílago o lo que está hecho las orejas, ya no lo necesitamos. Con la boca, cada vez los alimentos son más sintéticos, entonces no necesitamos tener grandes dentaduras como antes, ¿no? Los brazos largos, el cuerpo pequeño y los pies chiquitos. ¿Qué imagen se les viene con todo esto? Se me viene a la mente la imagen de en la película de Linterna Verde, los que Ajá, están sentados en grandes sillas, que claro, son ajá, monitos que pueden volar, pero tienen una ajá. cabeza muy grande, un cuerpo muy pequeño, aunque ahí también los brazos los tienen pequeños. Sí, un poco es como la imagen esta del extraterrestre que te pintan, ¿no? Sí, pequeñito, muy de Spielberg, ¿no? Brazotes, patitas y cabezota y ojotes, ¿no? Entonces, Ajá, incluso si nos vemos un poco jugando con la ciencia ficción, con algunas teorías de la ciencia ficción, dice, bueno, el ser humano quizá si seguimos existiendo en unos 4 millones de años, lo único que vamos a hacer es, vamos a hacer así y vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor los extraterrestres que vemos en las películas y todo esto somos nosotros mismos, ¿no? Regresando. El apéndice es el que les decía que tenemos que no nos sirve para absolutamente nada, ¿no? No, las muelas del juicio tampoco, ¿no? Tampoco nos sirven para absolutamente nada, más que es para darnos dolores. Y los músculos de las orejas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los hombres, los pezones masculinos no sirven absolutamente para nada, ¿no? No sirven, no, ni siquiera como, no, para nada, no tienen ningún uso. Muy bien, entonces, obviamente, este es el concepto de evolución, es un conjunto de cambios que se van dando a través de la herencia genética, ¿no? Y nosotros tenemos varias teorías que se han trabajado con respecto al proceso de evolución. Por ejemplo, Lamarck
en el siglo XIX, fue uno de los primeros que empezó a estudiar esto, ¿no? Después vino Darwin y lo vino a desmentir. Pero la teoría de Lamarck decía que los animales van evolucionando conforme, en este caso, los partes del cuerpo que van más utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta cuestión de la jirafa, que es clásica, cada vez los alimentos le quedan más altos y se tiene que esforzar y va modificándose. Entonces, esta teoría ha sido como, tuvo mucho éxito en su momento, y entonces, obviamente, sí, su teoría impactó, ¿no? Porque dice, bueno, es que ha ido cambiando los animales, sino han ido cambiando por las necesidades y el uso, en este caso, que hagan de sus formas. Entonces, por ejemplo, aquí, porque no está aquí, ¿no? Entonces, la mar, entonces, este es muy importante porque igual viene en su examen una de estas postulados. Entonces, tiene teorías que pueden parecer muy exactas ahora, pero son muy absurdas ahora. Por ejemplo, que tienden a la perfección. O sea, que los organismos tienden a la perfección y por eso evolucionan. Pues no, ya vemos que no pasa eso, porque los seres humanos, los organismos vivos no tienen una cuestión, un indicador que es lo perfecto, ¿no? O sea, viven, sobreviven, cambian y en algunas partes hasta desaparecen, ¿no? O sea, hay animales que desaparecen porque pues, no se pudieron adaptar y desaparecieron. Entonces, pues no es por la perfección, ¿no? Esta cuestión de que el ambiente genera necesidades en los organismos, esta después la va a retomar Darwin, pero no en esta cuestión de que necesidades, es decir, por ejemplo, de que las jirafas se les va haciendo el cuello más largo porque los árboles cada vez son más altos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O esto, ¿no? De que esas necesidades iban a hacer que los músculos o las partes iban a utilizarse nuevas partes, sino se iban a salir cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, otro brazo, ¿no? O esto de que el desuso de un órgano se iba a hacer que se atrofiara, ¿no? Simplemente si no se usa es porque es una cuestión general, ¿no? Es decir, porque hay otras partes que empezamos a sustituirla, no es simplemente porque no lo usemos, ¿no? Y esta cuestión de que íbamos a ir heredando las estructuras de manera natural a nuestra descendencia, ¿no? Entonces, esta la va a tomar Darwin después. Y obviamente Darwin llega y dice, pues puede tener algunas cosas de la mar razón, pero, ¿no? Pero hay una cuestión que hace que esto no sea totalmente exacto, ¿no? Pues tenemos el concepto de selección natural, que es con el que la mar obviamente no se enfrenta. Digamos, es la parte con la que Darwin, en este caso, enfrenta a la mar. La selección natural es simple y llanamente la adaptación, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos nosotros al medio? Y entonces había postulados muy interesantes, por ejemplo, que decían que el que sobrevive era el más inteligente, ¿no? O luego, no, perdón, antes decían el que sobrevive o el que sobrevive es el más fuerte. Y decías, pues no el más fuerte, no, los dinosaurios se han muerto, ¿no? Los rinocerontes, los leones están en punto de desaparecer. No, tampoco es el más inteligente. Ojo, esto es muy importante porque usualmente se piensa esto. Entonces, no, tampoco es el más inteligente porque la inteligencia no necesariamente se demuestra en la cuestión de la astucia, ¿no? Puedes tener inteligencia a otros niveles, pero no necesariamente para que sobrevivas, ¿no? Más si no tienes una capacidad organizativa bien, sino el que sobrevive, y esta es la cuestión, es la cuestión de el que sobrevive es el que mejor se adapta, ¿no? Entonces, el que se adapta a los ambientes, a los climas, a los depredadores, en fin, ¿no? Entonces, eso es muy importante diferenciarlo. Entonces, la selección natural nos define que el que sobrevive es, obviamente, el que mejor se adapta. Entonces, por ejemplo, en este pequeño video, por ejemplo, vemos, ¿no? Personas que creen que es así, ¿no? O sea, vemos.
piensa que que la evolución después de varios años y varias generaciones, si la jirafa creció, pues no, ¿no? Dice, la evolución se da a partir de mutaciones, es decir, va mutando, son cambios que se van generando al interior en los genes y que van traspasando, en este caso, por las generaciones, pero es un proceso genético, ¿no? Es decir, van tomando mayoría y se van especializando esos genes y van quitando los que no lograron adaptarse, pues simplemente desaparecen, ¿no? Entonces, esta es la frase que lo resume. El cambio evolutivo es el resultado de la selección natural. Ujú. Muy bien, eso sería como el punto básico a esto, la selección natural. Ahora, tenemos tres tipos de selección natural, lo que es la estabilizadora, ¿no? La disruptiva y la direccional. Entonces, la que es normalizadora es esta, ¿no? Donde la mayoría de la población va a sufrir los cambios, ¿no? Y la mínima parte se va a quedar a la orilla, es decir, la mayoría de nosotros estamos aquí. Una que es disruptiva, que es en este caso es la menor, o son tipos de selección natural muy extraños, es donde solamente algunas de las partes, se vuelven dos partes, son las que sobreviven, ¿no? No el mayor, sino obviamente las minorías. Y luego tenemos una direccional donde solamente una parte del sector que va evolucionando cambia, ¿no? No todo, solamente una parte. Entonces, esa sería tres formas, o sea, normalización, disruptiva y direccional. Entonces, este es sumamente importante también tenerlo en cuenta porque en algunos exámenes ha venido la gráfica y nos dice cuál es cuál, ¿no? Entonces, esta es la normalizadora, esta es la disruptiva y esta es la direccional, ¿sale? Y ya para ir terminando, entonces, esta cuestión de la especialización que nos va generando, que sería esta, ¿no? Que sería esta de aquí, se da a partir de que los organismos, al momento de la selección natural y de la adaptación, pues obviamente pueden generar diferentes ramas, por ejemplo, tener a los insectos verdes o los insectos café, dependiendo también de dónde se encuentran. Tal vez estos se encuentran en el desierto, tal vez estos moscas se encuentran en el bosque o en la selva y por lo tanto para camuflajearse se vuelven verdes o estas se vuelven en este caso pardas pues para confundirse con los colores del desierto. Entonces la especialización asume consecuencias que vienen de orden geográfico, climático y bueno, obviamente son también adaptaciones, ¿no? Y que vamos a tener. Entonces ponemos el caso de los osos que tienen la piel negra, pero al tener la piel, los pelitos estos, ¿no? Sus pelos blancos, obviamente, pueden camuflajarse perfectamente con el hielo y aparte de que no nada más es la parte de la piel, sino que toda su piel negra tiene una gran cantidad de grasa, o sea, tienen muchísima grasa que hace que no les dé frío, ¿no? Se pueden andar aquí en el hielo y meterse al agua congeladito y no congelarse nada porque toda la grasa que tienen les da suficientemente energía para que no mueran de frío, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda con este tema? Sin problema. No, profe, ninguna duda. No, Perfecto. ninguna. Ninguna. Muy bien, entonces vamos a ir terminando. Entonces se junta el tema con este. Es la cuestión de también cómo se origina la vida, ¿no? Entonces la vida, pues obviamente tenemos varias teorías que han ido desde científicas hasta religiosas, algunas místicas, para explicar cómo se ha generado la vida. Hasta este momento, esto es muy importante, hasta este momento no lo sabemos, por eso son teorías. ¿No? Entonces no sabemos cómo se genera, pero tenemos teorías. Entonces, pues una de ellas es la más famosa, ¿no? Que se difunde, y por eso aquí ponemos que es vigente, que se difunde en escuelas, sobre todo en Estados Unidos hay escuelas que solamente enseñan esta teoría, es la del creacionismo, esta idea de que Dios creó al ser humano y a los animales y al universo, ¿no? O sea, un ser mágico, extraordinario, puede ser el Dios cristiano, cualquiera, en fin, según la religión, creó la vida y a los animales, ¿no? Por ejemplo, esa es la que sigue muy vigente. Una que ya no es vigente,
y ya después Pasteur la desmintió, fue esta de la generación espontánea, donde decían, es que pues, los animales no nacen nada más porque sí, ¿no? Por ejemplo, lo veía cuando las mamás, por ejemplo, dicen, levanta esa basura porque van a salir cucarachas ahí. Bueno, eso es pensar en generación espontánea, que las cucarachas nacen de la basura. No, obviamente no nacen así, sino llegan ahí porque hay huevecillos de cucarachas, algún elemento, o llegaron ahí atraídas por el olor, en fin, ¿no? Luego tenemos otra que es muy, muy, muy aceptada en el medio, que es la panspermia, es decir, pensar que la vida llegó de fuera, es decir, que llegó a través de un meteorito, un cometa, algún elemento estelar, que llegó y con seres, no con extraterrestres, así como con naves, no, sino que llega a través de traer bacterias, virus o elementos muy simples a través que venían por ejemplo, en un cometa en el agua, ¿no? Que traen los cometas, que es prácticamente hielo congelado, y que vienen y llegan ahí, ¿no? Entonces, esta es muy, 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 es la más estudiada y hay algunas evidencias que apuntan para allá, ¿no? Otra es esta cuestión de la evolución de la química, que esta lo va a hacer Oparin, va a ser una especie de líquido, de té, de caldo, con algunos elementos básicos, con elementos muy, muy básicos que los combina y que piensa que a partir de las reacciones químicas, los cambios de temperatura, la electricidad de los rayos, en fin, eso fue generando y creó los primeros seres vivos con base a aminoácidos. Entonces, bueno, esas son las teorías que se piensan, ¿no? Estas dos son muy cercanas a la evolución y la génesis mineral, ¿no? Y luego está esta de las fuentes hidrotermales, esta que también se piensa que abajo de la superficie del mar, de hecho aquí la imagen es esta, que abajo del mar hay una serie de cráteres donde surge magma y surge en esta parte que está el ambiente muy cálido, es decir, hay una gran presión, pues está a casi 8.000, 10.000 metros bajo, entonces hay una gran presión en el mar, pero puede haber, hay calor y hay animales muy simples que se alimentan de los minerales y de las sustancias y sales que nacen de aquí, de estos cráteres que van saliendo ahí, que va saliendo el magma y obviamente lo que se considera, pues sí, lo que sería no sé, el flujo piroplástico, ¿no? Piroplástico. Y otra teoría es del mundo de la ARN, es decir, de que es un poco de creación que se puede crear a partir de combinaciones sintéticas de ARN, ¿no? O sea, de estos elementos genéticos que ahora sabemos que tenemos todos y que no sabíamos. Entonces, esta es la de la panspermia, llegó en un cometa, ¿no? Con algunos elementos biológicos congelados ahí y que llegan y surgen aquí una vez que chocan, ¿no? Esa es la generación espontánea, ¿no? Que tenemos esta carne, ese experimento lo hacemos, ¿no? La carne, pues obviamente todo lo que comemos nosotros también, si no está pasteurizado, pues trae un montón de bacterias y huevecillos, ¿no? Si pasteuriza este experimento, puso aquí la carne cerrada y puso esta carne aquí abierta, ¿no? Y donde entre las moscas pone, y obviamente nacen moscas, aquí no surgen y aquí van a surgir. Entonces, básicamente por eso se llama pasteurizar las cosas, porque es cuando se matan todos los gérmenes, bacterias o todo lo que pueda tener, por ejemplo, la leche o la carne, para que cuando no los comamos, pues no nos enfermemos, ¿no? Y este es el experimento de Oparin, que pensaba que poniendo una serie de todos esos elementos como agua, ¿no? Amoníaco, nitratos, oxígeno, dióxido de carbono, los iba a surgir a partir de ahí, que pasara la chispa eléctrica, pasara la electricidad, se iba a generar vida, ¿no? Entonces, este experimento, pues, se hizo hace unos 60 años y todavía está, o sea, lo que pasó, lo que sucedió en el experimento todavía está guardado, ¿no? Está guardado en espera de que a ver qué pasa, ¿no? En algunos
cientos de años a ver qué pasa, si en verdad funcionó, en verdad sí se creó la vida, así. Entonces todavía queda como teoría, ¿no? Muy bien, entonces ya nada más para terminar, nada más vemos déjenme ver si se incrustó aquí. Creo que no se incrustó. Ah, sí, este video. Me dicen si se escucha. No se escucha nada, profe. ¿No se escucha? Permítame. Dura 2 minutos, ¿eh? A ver, permítame un segundo. Permítame un segundo. Permítame un segundo. A ver, aquí la pongo. Permítame un segundito. No se ve. No se ve porque no se escucha aquí. Déjame ver si es de aquí del Zoom. Compartir sonido. Aquí está. Muy bien, entonces los pongo de nuevo. Dura 3 minutos. Teorías del origen de la vida. Desde el inicio de la historia humana hemos tratado de descifrar de dónde venimos. Nuestros esfuerzos empleados para contestar esta pregunta han derivado en diversas teorías sobre el origen de la vida. Las dos principales son la teoría de Oparin-Haldane y la de Margulis. Teoría de Oparin-Haldane. Establece que el origen de la vida se dio a partir de reacciones químicas que se dieron gracias a condiciones favorables en la atmósfera de la Tierra. En otras palabras, el origen de la vida se dio de forma abiótica, es decir, sin participación de seres vivos. Algunas de las condiciones atmosféricas primitivas que propiciaron la generación de moléculas orgánicas eran altas concentraciones de gases, vapor de agua, descargas eléctricas, radiación ultravioleta y energía calorífica. Teoría endosimbiótica de Margulis. Explica la formación de células especializadas eucariontas a partir de células procariontas. En resumen, establece que en tiempos primitivos se dio un fenómeno en el que células procariontas grandes se unieron a células procariontas más chicas para formar una simbiosis. La teoría establece que las mitocondrias son el resultado de células procariontas antiguas que entraron en simbiosis con células más grandes para el beneficio funcional de ambas. Teorías evolutivas. Existen teorías que explican la gran diversidad de especies que hay en el planeta Tierra. Estas teorías son las teorías evolutivas. Durante el estudio de la evolución surgieron 3 teorías principales: la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin-Wallace y la teoría sintética. Teoría de Lamarck. Lamarck propone en su teoría que si un organismo intenta cambiar su comportamiento durante el transcurso de su vida con el fin de adaptarse a su entorno, esos cambios se transmiten a su descendencia. Como ejemplo pone a las jirafas, argumentando que para alcanzar comida en los árboles, éstas estiraban su cuello, y por lo tanto las crías de las jirafas nacían con un cuello más largo. Teoría de Darwin-Wallace. Años después, Darwin postula la teoría evolutiva más importante. Esta teoría propone que todas las especies provienen de un ancestro común y que las características heredables sobreviven gracias al proceso de selección natural. La selección natural es el proceso que describe cómo el medio ambiente propicia que ciertas mutaciones aleatorias sobrevivan a lo largo de generaciones y que los organismos que las manifiestan se logren reproducir en mayor medida. La evidencia observada por Darwin para comprobar el concepto de selección natural fueron las aves pinzones que encontró en las Islas Galápagos. Él observó que estas aves tenían picos distintos a las aves de otras áreas geográficas. El pico de las aves pinzones estaba directamente relacionado a la supervivencia de la especie en las condiciones de las diferentes Islas Galápagos. Por esto, aumentó la población de aves pinzones con ciertas características en regiones específicas. El pico distinto era una mutación aleatoria a lo largo de varias generaciones de aves pinzones. Esta es la diferencia esencial entre la teoría de Lamarck y Darwin. Teoría sintética y evidencias evolutivas. En resumen, la teoría sintética reforzó el concepto que inició Darwin, indicando que la evolución es el proceso gradual donde ciertas mutaciones sobreviven gracias a condiciones ambientales que las impulsan. Existen 5 principales fuentes que evidencian los procesos evolutivos: paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas. 1. Evidencias paleontológicas.
Los paleontólogos se encargan de identificar líneas evolutivas a lo largo del tiempo, al estudiar fósiles de distintas épocas que contengan características comunes. 2. Evidencias anatómicas. Las evidencias anatómicas buscan encontrar patrones similares de funcionalidad y estructura en órganos corporales de especies análogas. 3. Pruebas embriológicas. Estas pruebas se manifiestan en las etapas de desarrollo embriológico de los animales. Muchas especies presentan etapas de desarrollo fetal muy similares entre sí. 4. Pruebas genéticas. Las pruebas genéticas involucran la presencia de estructuras compartidas en el material genético entre distintas especies. Por ejemplo, los humanos y los chimpancés compartimos gran parte de nuestras estructuras cromosómicas. 5. Pruebas biogeográficas. Por último, las pruebas biogeográficas involucran el estudio de los procesos evolutivos en áreas geográficas bien establecidas. Las evidencias biogeográficas muestran cómo a lo largo de los años ciertas especies se diversifican y evolucionan de forma similar y de acuerdo al medio ambiente donde habitan. Muy bien, perfecto. Entonces, nos quedamos con eso y próxima semana vemos aquí seres vivos y la biodiversidad. ¿Sabe? Entonces nos vemos el próximo lunes para seguirle con español. Ya casi vamos a terminar eso y empezar otra semana. Tengan buen fin de semana. Nos vemos entonces hasta el lunes. Hasta luego, profe. profe. Buen día. Hasta Hasta luego, que luego. tengan un fin de semana. Igualmente ustedes. Buen día, profe. Bye. Buen día.